¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez les traemos un video muy importante para las personas que van a iniciar con la alimentación complementaria en sus bebés. Este producto, pues independientemente de la marca, porque hemos revisado y hay muchas marcas que presentan este tipo de productos, cumplen las mismas funciones, nada más la marca cambia, pues estéticamente cambian, pero cumplen la misma función. Este producto para la alimentación complementaria es importante. ¿Por qué? Porque cumple la función tanto de triturar como de cocinar al vapor. Como pueden ver, este recipiente que viene en las partes del producto es precisamente para eso, para cocinar al vapor. Vienen dos pisos, o sea, para cocinar al vapor dos alimentos por separado, y pues la tapa que se ajusta simplemente. Como podemos ver en el video, pues se ajusta todo y pues viene su conector y todo. Entonces nosotros en la parte del motor, en la parte superior donde se encuentra la tapa, se coloca el agua, el cual va a servir para poder realizar el vapor. Entonces conectamos y pues bueno, vamos a usar una manzana para probar el producto y para que ustedes puedan ver la funcionalidad que tiene en cuanto a la alimentación. Otra cosa que quiero comentarles es que este producto en realidad no es tan costoso en relación a lo que nos da en facilidad en la preparación de los alimentos hacia nuestros bebés. Ya que si no usamos este producto, igual deberíamos tener una licuadora, una olla específicamente para cocinar los productos que se vayan a emplear para la alimentación de nuestros bebés. Asimismo, nosotros debemos tomar en cuenta que muchos de los alimentos que deben consumir nuestros bebés necesitan cocción, y mucho mejor que sea a manera de vapor. Entonces, al momento de nosotros realizarlo en este tipo de equipo, entonces nosotros vamos a lograr que se coccione de una manera más sana. Como pueden ver en el video, ya empieza a realizar el vapor y dejamos el tiempo que queramos. Se maneja por minutos. Bueno, como les digo, cada producto tiene su estética, pero la funcionalidad es la misma. Entonces, una vez que esté listo, como podemos ver, ya se encuentran las manzanas con la cocción deseada, y el agua que se ocupó para la cocción del vapor se encuentra en la parte del fondo, y esa se puede ocupar para realizar las papillas, ya que en las papillas por lo general sí se les pone, bueno, de acuerdo al gusto de cada quien, se le pone un poquito de líquido para controlar el espesor de la papilla que se va a realizar. Entonces en este momento nosotros colocamos las manzanas en el interior, ya sacamos el recipiente para realizar el vapor y accionamos el triturador. Hay que tomar en cuenta también, mamitas y papitos, de que la alimentación complementaria se da a partir de los 6 meses, no antes. Y eso lo recomiendan los especialistas y todas las personas que tratan sobre los menores, sobre los bebés. Entonces hay que tomar en cuenta eso y no darles la alimentación antes de los 6 meses. También miren cómo quedó, súper espesita y deliciosa, se ve deliciosa. Entonces ahí estaría listo. Y también verán, es que la situación es que en este tipo de artefactos nosotros le ocupamos solamente para las cosas, para la alimentación de nuestros bebés, y no es necesario tener una olla aparte o la licuadora y eso. Entonces se ocupa un solo equipo. Se reduce espacios y se reduce el tiempo, porque al final uno coloca el agua, coloca lo que va a prepararle a nuestro bebé, y ponemos el tiempo deseado. Entonces, como pueden ver, quedó espectacular. Como digo, depende de cada persona cómo desee realizar.
Espero les haya gustado este video. Les invito a suscribirse, darle like, a comentar. Nos vemos en un próximo video.